Leonardo da Vinci, un visionario de la ciencia. En los miles de páginas de sus cuadernos, Leonardo recogió sus investigaciones sobre distintas disciplinas como la anatomía, la mecánica o la óptica. Leonardo da Vinci, el gran artista del Renacimiento, modelo de humo universale, fue también un genio científico. A partir de su obra pictórica tan exquisita como escasa, hubo un Leonardo dedicado a la observación rigurosa, al experimento y la formulación exacta de principios generales a partir de la experiencia empírica. En los miles de páginas de sus cuadernos de notas, que solo han empezado a ser estudiados a fondo en las últimas décadas, encontramos anticipaciones de muchos desarrollos posteriores de la ciencia moderna. Sus contemporáneos sabían que Leonardo dedicaba buena parte de su tiempo al estudio de la filosofía natural, que es como se llama la ciencia entonces. El término inglés science no apareció hasta 1840. Y asimismo, tenemos constancia de que Leonardo planeaba publicar numerosos tratados científicos con los materiales recogidos en sus cuadernos, pero pese a su enorme dedicación, nunca consiguió llevar a buen término su propósito. Se conservan más de 100.000 páginas de los cuadernos de Leonardo. Contiene miles de dibujos y gráficos acompañados de texto, deliberadamente crípticos, por ejemplo, algunos fragmentos de estos escritos de derecha a izquierda, de modo que hay que leerlos con un espejo. Estos cuadernos se hallan esparcidos por toda Europa, formando parte de las colecciones privadas. Muchos de ellos fueron a menudo olvidados, y más de la mitad se han perdido irremediablemente, aunque algunos se han aparecido como por milagro, como es el caso de los 2 códices que se descubrieron entre polvorientos legados de la Biblioteca Nacional de Madrid en 1965. Los tratados que Leonardo tenía la intención de publicar abarcaban todo tipo de disciplinas, desde las matemáticas a la anatomía. El florentino les puso títulos provisionales como Libros sobre perspectiva, Tratados sobre la cantidad continua y la geometría como juego, Tratados sobre los nervios, los músculos, los tendones, las membranas y los ligamentos, Libro especial sobre los músculos y los movimientos de los miembros. En estos tratados también se recogen algunos descubrimientos científicos relativos a las materias, como la óptica, la acústica, la mecánica y la dinámica de los fluidos, la geología, la botánica y la fisiología. En sus estudios sobre el dinamismo y la forma, con su extraordinaria capacidad de observación en profundidad y dibujar con absoluta precisión, Leonardo refleja concordante entre los fenómenos y los procesos que en apariencia son totalmente inconexos. Los miles de dibujos que recogen sus cuadernos, sorprendentes en la actualidad por su numeroso detalle y por sus usos de perspectivas múltiples. De hecho, a menudo estos dibujos son modelos teóricos, como ha señalado el investigador Daniel Arce. Cuando Leonardo quiere crear imágenes realistas, difumina los contornos de las figuras con la técnica de esfumato, para reflejar cómo se muestran realmente los objetos a nuestra percepción. En cambio, cuando Leonardo dibuja los objetos con perfiles nítidos, lo que hace es representar procesos naturales, como por ejemplo, la turbulencia que genera un chorro de agua al caer en un estanque. Leonardo sentía una especial fascinación por los movimientos del agua, cuya fluidez consideraba como una característica fundamental de todo lo viviente. Anticipó la dinámica de los fluidos, siendo el primero en analizar y describir detalladamente la dinámica de los vórtices de agua. Cabe decir que, al día de hoy, ni tan solo con la ayuda de ecuaciones no lineales podemos simular y analizar completamente la dinámica de los fluidos turbulentos. Mucho más que un pintor. Leonardo sintió fascinación por temas muy diversos. Por ejemplo, más de 400 años antes de que sus obras de Leonardo fueran descubiertas por los estudiosos, el autor estableció los principios básicos de la decronología, es decir, el uso de los anillos de crecimiento de los árboles para determinar su edad y variaciones climáticas que han experimentado a lo largo de su existencia. En su famoso Tratado de la Pintura, único texto de Leonardo en circulación antes del siglo XIX, el artista florentino hace una digresión para dejar constancia de este descubrimiento. Los círculos de los troncos de los árboles cortados muestran el número de sus años y si han sido más húmedos o más secos según sea su grosor mayor o menor.
Leonardo también llegó a entender correctamente la forma en que las plantas despliegan su forma en respuesta a la gravedad terrestre, geotropismo, así como de qué modo cambia su orientación en función de la luz, fototropismo. Los fósiles llamaron asimismo la atención de Leonardo. En su época, los fósiles marinos que se descubrían en lo alto de las montañas eran comúnmente considerados restos de los diluvios universales. Leonardo observó, por ejemplo, que algunos fósiles de moluscos bívalos mantenían unidas las dos mitades de su caparazón, dado que en vida ambas mitades se encuentran unidas por un tejido elástico que se descompone rápidamente tras su muerte. Leonardo concluyó correctamente que tales moluscos no podían haber sido arrastrados a lo alto de las montañas por el diluvio, sino que habían quedado sepultados en el mismo lugar donde vivían, que luego emergían como montaña. De hecho, como explicó el eminente biólogo Stephen Jay Gould, Leonardo anticipó conceptos que la paleobiología solo estableció rigurosamente en el siglo XX. Por otra parte, también descubrió correctamente el proceso de erosión, sedimentación y acumulación que hoy los geólogos conocen como el ciclo de las rocas. Igualmente, sus observaciones anatómicas fueron rompedoras en su tiempo. Contra el parecer de las autoridades médicas de su época, Leonardo dejó constancia en el llamado manuscrito G de que el corazón es un músculo y de que no tiene 2 cavidades sino 4. Desde Galeno, el insigne médico del siglo II después de Cristo, se creía que el movimiento activo del corazón era diastole, es decir, cuando el corazón se expande llenándose de aire procedente de los pulmones, según se creía entonces. Leonardo fue el primero en comprender que el movimiento activo del corazón no es expansivo sino contracción durante la sístole, que expulsa la sangre hacia los vasos sanguíneos. Dicho movimiento coincide, como observó Leonardo, con el pulso y con la descripción del corazón sobre la pared torácica. Leonardo también descubrió correctamente el funcionamiento de las válvulas cárdicas y realizó unos precisos dibujos de las válvulas que abre y cierra la arteria aorta, asombrosamente parecidos a las fotografías contemporáneas obtenidas a alta velocidad. Pero pese a todos sus avances, Leonardo no logró analizar la circulación de la sangre como la entendemos desde que el médico británico William Harvey describió correctamente ese proceso en el siglo XVII. La teoría imperativa establecida por Galeno, que sostenía que tanto venas como arterias llevaban sangre del corazón a la periferia y viceversa en un continuo movimiento de la ida y vuelta, al igual que la inspiración y la respiración se llevan a cabo a través de los mismos conductos de respiración. Los principios de la naturaleza. Leonardo también se sintió atraído por los procesos que rigen la luz y el sonido. Entendió que tanto la luz como el sonido se propagan a través de las ondas y también comprendió correctamente la dispersión de la energía, constando por ejemplo al manuscrito A, como en una bola de movimiento pierde paulatinamente su potencia. Reconoció la relatividad del movimiento. El movimiento del aire contra un objeto quieto equivale al movimiento de un objeto móvil contra el aire quieto. Escribió en el Códice Hauroldi. En el manuscrito como el Códice Atlántico describió que lo que hoy conocemos como tercera ley de Newton, a cada acción corresponde una reacción igual o opuesta, anotando por ejemplo que tanto ejerce una fuerza el águila contra el aire como el aire contra el del águila. Nunca se encontrará un invento más bello, más sencillo o más económico que la de la naturaleza, pues en sus inventos nada falta y nada es superfluo, decía Leonardo. Sin embargo, Leonardo no enunció ninguna de estas observaciones como ley de la naturaleza, concepto que era completamente extraño a su época. Las llamadas leyes de la naturaleza, como lo formularon en el siglo XX filósofos como Whitehead y Wittgenstein, no están en la naturaleza sino en nuestra mente. Históricamente deriva de la creencia de un Dios soberano que decreta leyes universales. Ni siquiera Copérnico o Galileo hablan jamás de leyes de la naturaleza. Copérnico habla de simetría y armonía, Galileo de proporciones y principios. Descartes, en cambio, ya menciona explícitamente las leyes que Dios ha introducido en la naturaleza. Solo 2 siglos después de Leonardo, cuando los nacientes estados europeos centralizan cada vez más sus leyes políticas, se empieza a hablar de leyes para definir los diferentes procesos naturales, como hicieron Robert Bowley para explicar las transformaciones de las sustancias químicas e Isaac Newton para describir el movimiento de los planetas. Vegetariano de mente omnívora.
Leonardo se adentró en todo tipo de ámbitos: pintura, escultura, arquitectura, geografía, cartografía, mecánica, geometría, astronomía, anatomía, óptica, botánica, y aprendió sobre todo de la observación del mundo natural. Pero aunque no habló nunca de las leyes de la naturaleza, en los cuadernos considerados en la biblioteca del castillo de Windsor, Leonardo elogia las obras maravillosas de la naturaleza, Opere mirabile della natura, y escribe que nunca se encontrará invento más bello, más sencillo, más económico que los de la naturaleza, pues en sus inventos nada falta y nada es superfluo. Leonardo, el precursor. Como señaló el historiador de arte británico Arnold Gombrich, Leonardo tenía un apetito voraz del detalle. Dominaba y admiraba la geometría, pero para él la complejidad de la naturaleza no podía reducirse a cifras y análisis mecánicos. Su atención especial a las cualidades, al dinamismo y a la visión del conjunto de una parte esencial de su ciencia que hoy resuena con los actuales enfoques sistémicos y la teoría de la complejidad. Leonardo describió y dibujó a fondo los mecánicos del cuerpo humano, pero dejó claro que el cuerpo es mucho más que una máquina. Lejos de convertir el mundo en algo mecánico, integró principios orgánicos y metabólicos en sus diseños arquitectónicos y urbánicos. Para él, el mundo no estaba regido por principios abstractos ni por Dios, sino por la incesante creatividad de la naturaleza. Encontró ritmos ondulatorios comunes en el agua, la tierra, el aire y la luz, el reflejo, la interdependencia y la autoorganización que caracteriza a todo ser viviente. Leonardo llegó a intuir lo que hoy llamamos cadenas alimentarias y ciclos tróficos. Tal como apunta en este fragmento del Códice Atlántico, el hombre y los animales son un medio para el tránsito y la conducción de los nutrientes. También comparó los organismos con sistemas abiertos que mantienen su identidad a partir de un continuo intercambio dinámico con el medio, como expresó bellamente en un largo pasaje de sus estudios anatómicos titulado «Como el cuerpo del animal continuamente muere y renace». Por todo ello, hoy se considera a Leonardo un precursor de la percepción cualitativa y holística que resulta esencial para comprender la complejidad y la belleza del mundo.